Los parques nacionales se venden como refugios, como lugares donde las sensaciones que tienes en la ciudad se detienen y la naturaleza ofrece silencio, aire puro y seguridad. Pero el silencio a veces también puede ser una señal de advertencia. Un parque nacional de noche es un lugar donde no hay testigos, no hay cámaras y la ayuda puede tardar horas o días en llegar. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de los asesinatos del Parque Nacional Shenandoah, que abarca gran parte de la Cordillera Azul en Commonwealth de Virginia y básicamente está en los Apalaches. Ya os dije hace tiempo que iría trayendo al canal casos ocurridos en los Apalaches. En este caso de hoy las víctimas fueron dos chicas que fueron de acampada en mayo de 1996, Julianne y Lolly. Como he dicho en la intro, los parques nacionales son lugares preciosos y donde la gente va a hacer turismo familiar, excursiones tranquilas. Sin embargo, como todo, tienen su lado oscuro. Y es que son lugares inmensos y a veces muy desolados. Miles de personas han desaparecido en parques nacionales de Estados Unidos. Muchas nunca han sido encontradas. Por ejemplo, en el canal traje el caso de Dennis Martin, un niño que estaba de acampada con su familia hace muchos años en las montañas de los Apalaches, y cuando su hermano y él conocieron a otros niños, quisieron gastarle una broma a los adultos, escondiéndose y luego saliendo a asustarlos. Pero en el momento en el que los niños se separaron para esconderse, Dennis Martin desapareció para siempre sin dejar rastro. Volviendo al tema, en las zonas boscosas densas los teléfonos dejan de tener señal, las búsquedas oficiales se cierran cuando no hay pistas claras, incluso si el cuerpo nunca aparece. Existen muertes en parques nacionales que han sido catalogadas como accidentes, pero que nunca se han investigado a fondo. Y esto se debe a que muchas veces no quedan pistas, porque la escena del crimen queda destruida por la propia naturaleza, por lluvia, animales, viento. En parques nacionales como el que hablaremos hoy, el Shenandoah, la vegetación es tan espesa que un cuerpo puede quedar oculto sin que nadie lo encuentre durante años. En el Parque Nacional Shenandoah hay 800 kilómetros de senderos, cambios bruscos de clima y, lo más perturbador, un historial de muertes extrañas y desapariciones. Sin más que añadir, aparte de una cosa que quiero hablar. Hay algunas personas que no están entendiendo lo que subo shorts porque algunas personas os estáis pensando que ahora mi contenido es de shorts, pero no. Los shorts que subo son pequeños trocitos de los vídeos largos para que lleguen a la audiencia. Por si a alguien no le salen notificaciones, es más probable que les salga el short, y desde el short directamente puedes clicar para ir al vídeo largo. Porque hay un par de personas que me han estado comentando que ya no subes vídeos largos, ahora solo shorts, pero no es verdad en absoluto. Y para ver todos los vídeos largos que subo, tienes que clicar en mi canal, en vídeos, y ahí te salen todos los vídeos que estoy subiendo en el orden que los estoy subiendo. Estoy subiendo todos los meses entre 7 y 9 vídeos largos. Así que para las personas que os pensáis que no estoy subiendo nada porque solo veis el vídeo que os sale en el explorar, para ver todos los vídeos que subo tenéis que entrar en mi canal y en vídeos. Y bueno, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta o ahora o al final del vídeo si te acaba gustando. Y ya empecemos con el caso de los asesinatos del Parque Shenandoah. Lolly Winans nació el 9 de marzo de 1970 en una familia bastante adinerada que vivían en Grosse Pointe, Michigan, un suburbio donde vive la gente con dinero del área de Detroit. No sé ahora, pero en los 90 sí que era así. Aunque creció en una familia adinerada, Lolly rechazaba bastante lo que suponía venir de una familia adinerada. Es como que no sentía que pertenecía. Le disgustaba lo que significaba ser una privilegiada y tener más privilegios que personas que no tienen dinero. Así era descrita por muchos amigos que decían que cuando la conocías para nada pensabas que venía de una familia adinerada porque era como una persona con mucha humildad. Fue descrita como una chica con los pies en la tierra, sensata, como un espíritu libre, era tranquila, se preocupaba mucho por el medio ambiente y siempre quería estar en contacto con la naturaleza. Después de graduarse del instituto, solicitó el ingreso en la Universidad Sterling College en Craft Prairie, Vermont.
dónde quería estudiar para convertirse en guía silvestre. Fue aceptada y se fue hacia Vermont. En la universidad le iba bien, pero en la ciudad no tanto. No era por la ciudad, sino que era su salud mental realmente. Loli de pequeña sufrió abuso sexual por parte de un adulto de confianza y durante esa época en la que se mudó a Vermont y comenzó en la universidad, su trauma la llevó a sufrir una depresión y a comenzar a excederse con el consumo de alcohol. Debido a estos problemas abandonó la universidad y durante los siguientes años tomó una serie de decisiones que no la hicieron más feliz. Loli conoció a una mujer y se prometió con ella, acogió en su casa a un adolescente problemático que tenía antecedentes de agresión sexual y tuvo problemas con el alcohol. Finalmente tocó fondo y decidió empezar terapia y cambiar su vida por completo. Dejó a su ex prometida, se mudó a Maine y ahí comenzó a asistir a la Universidad Unity College, que es otra universidad centrada también en los estudios sobre el medio ambiente. Allí comenzó a estudiar de nuevo para convertirse en guía silvestre, que realmente era su meta. Y también quería organizar retiros donde pudiera ayudar a mujeres como ella a recuperarse de traumas por violencia o traumas sexuales. Comenzó a trabajar como voluntaria en una línea de ayuda para víctimas de violación y organizaba caminatas para mujeres víctimas de agresiones sexuales. También comenzó a hacer prácticas en una organización sin fines de lucro de Minnesota en la que hacían viajes a la naturaleza, solo mujeres y para mujeres y niños. Las actividades consistían en hacer excursiones, ir de senderismo, excursiones en canoa y a que las mujeres aprendieran a cómo sobrevivir en la naturaleza y moverse por el bosque. En una de estas excursiones conoció a quien se convertiría en el amor de su vida, Julianne Williams. Julianne nació el 11 de septiembre de 1971. Sus padres eran Tom y Patsy Williams y tenía 4 hermanos. Creció en St. Cloud, Minnesota y durante sus años de escuela destacaba en deportes como baloncesto y tenis. Incluso fue campeona en alguno de estos. Cuando terminó la secundaria y entró en la universidad, específicamente entró en la Carleton College, Julianne comenzó a centrarse en temas de justicia social. Y en el año 94 se graduó con honores en geología. Y aunque ya se había graduado, a menudo iba al campus como voluntaria y participaba en actividades que impulsaban el cambio ecológico y el cambio social. Y todo su entorno la describió como una chica a la que le encantaba educar a los de su alrededor con estos temas. Julianne y Loli tenían estas cosas en común. Ambas tenían como una empatía natural con la naturaleza, con las personas, el medio ambiente. Y Julianne, al igual que Loli, también sentía pasión por la naturaleza. Y esta pasión fue la que la llevó a una excursión en canoa para mujeres a través de Woods Woman, que es la organización para la que era voluntaria Loli. Y allí se conocieron. Durante esa excursión les tocó compartir tienda de campaña junto a otra chica y enseguida se llevaron bien. Empezaron a hablar, empezaron a reírse sin darse cuenta de que en verdad estaban coqueteando, compartían muchos intereses y tenían mucho en común. Loli se dio cuenta de que entre ellas había química, pero ser abierta al respecto de que le atraían las mujeres era un poco nuevo para ella. Ya había estado prometida, pero era algo que había guardado en silencio realmente. Julianne había luchado contra la idea de sentirse atraída por las mujeres, se había cuestionado su sexualidad, pero porque sentía que ser lesbiana iba en contra de su estricta educación religiosa. Sin embargo, en ese momento no tenía tanto miedo o rechazo porque cuando se mudó a Vermont organizó un grupo de la iglesia junto a otras mujeres para discutir y hablar sobre sí mismas y sobre su religión y sobre cómo vivían la sexualidad con la religión, cosas así. Y si ella bien no sentía que hubiera nada malo en ello, sí que sentía miedo de contarlo públicamente. Pero bueno, las chicas se gustaron mucho, había mucha química entre ellas y la excursión terminó. Loli regresó a su ciudad para terminar el último semestre de la universidad y Julianne también regresó a su vida, pero se mantuvieron en contacto. Intentaban visitarse lo más a menudo posible. Cada pocas semanas o una o la otra visitaba a la otra o quedaban para salir de excursión a la naturaleza. Loli, cuando se empezó a poner la cosa seria, fue abierta sobre la relación que estaba empezando con Julianne y se lo contó a sus amigas. Pero Julianne no se sentía segura de expresar su sexualidad públicamente. Eran los 90s y si las cosas todavía siguen bastante mal a día de hoy, imaginemos en esa época.
Ninguna de las dos le contó nada a sus familiares. A principios de 1996 su relación ya estaba formalizada. Decidieron mudarse juntas en una casa en Huntington, Vermont. Y tenían un Golden Retriever al que le llamaron Taj. Estaban muy felices con sus vidas en ese momento y Julianne consiguió una beca para realizar investigaciones hidrológicas en un lago llamado Champlain e iba a comenzar su investigación en junio de ese año. Decidieron celebrarlo yendo de campamento al Parque Nacional Shenandoah. Así que en mayo de 1996, Lolly, de entonces 26 años, y Julianne, de 24, llegaron al Parque Nacional junto a su perro Taj y montaron su campamento. Se instalaron algo cerca de una carretera que cruza el parque llamada Skyline Drive. Estaban también cerca de un arroyo y no muy lejos de Skyline Lodge, que es un punto de descanso para los senderistas. Es como un mirador y donde la gente se para ver las vistas y todo eso. Durante esos días, Julianne y Lolly fueron vistas caminando junto a Taj el 24 de mayo. Y los testigos las describieron como que estaban muy alegres, de buen humor y que parecía que estaban disfrutando mucho de esos días. Sin embargo, unos días después, Taj fue visto vagando solo por los senderos. Y llegado el 31 de mayo, la familia de Julianne comenzó a preocuparse ya que no habían tenido noticias de ella. Sabían qué día iban a volver las chicas a su casa y entonces las reportaron a ambas como desaparecidas. Tom, el padre de Julianne, alertó tanto a las autoridades como a los guardabosques, quienes comenzaron a buscarla rápidamente. Encontraron el coche de las chicas aparcado justo al norte de Skyline Lodge. Los guardabosques se tomaron la búsqueda muy en serio, aunque tenían la esperanza de que las dos chicas simplemente hubieran extendido su estancia en el parque y no se lo hubieran dicho a nadie. Tanto la familia de una como de la otra sabían que las chicas sabían cómo apañárselas en el bosque, sabían moverse por la naturaleza, moverse por zonas boscosas difíciles, ya que habían estado haciendo estas excursiones con la organización, que la organización enseñaba precisamente a esto, a sobrevivir, a métodos de supervivencia en el bosque. Así que las familias mantenían la esperanza de que simplemente se hubieran perdido, quizás se hubieran lesionado, pero que estarían bien porque sabían sobrevivir en el bosque. Sin embargo, tras una exhaustiva búsqueda por los senderos, el mismo 31 de mayo, la subjefa de guardabosques llamada Bridget Barnett informó a las familias de que encontraron a Taj solo vagando por el parque. El perro estaba completamente ileso, pero solo. La noche del 1 de junio, los guardabosques recorrieron un sendero popular para caballos llamado Bridle Trail y entonces vieron el campamento de Julianne y Lolly. Se acercaron y el campamento estaba en un estado pésimo. Había basuras por todas partes, ropa tirada por todas partes, la tienda de campaña estaba medio derrumbada. El parque tenía sus reglas sobre que los campistas debían evitar acampar cerca de senderos principales, ya que los campamentos podían perturbar el paisaje para los turistas que pasaban por ahí y paraban para mirar las vistas. Y las chicas eran muy conscientes de los reglamentos de los parques nacionales y aunque habían acampado cerca del sendero, lo habían hecho de una manera que no fuera visible desde la parada. Cuando se acercaron a la tienda de campaña y la abrieron, dentro encontraron el cuerpo de Lolly envuelto en su saco de dormir, atada y amordazada con cinta adhesiva. A pocos metros de distancia, a 9 metros exactamente, entre los árboles, encontraron también el cuerpo de Julianne envuelto en su saco de dormir. Ambas presentaban traumatismos evidentes, era bastante evidente que habían sido brutalmente golpeadas y a las dos les cortaron la garganta. La zona fue acordonada y se inició una investigación. Primero comenzaron a trabajar los de la fuerza policial del Servicio de Parques Nacionales sin decirle nada al público y 36 horas después llamaron al FBI. Realmente desde el principio se tendría que haber llamado al FBI y también 36 horas después hicieron pública la información, por lo que los habitantes de la zona o los excursionistas, senderistas, estaban muy enfadados por no haber recibido la información, porque la gente que iba ahí no sabía que podía haber un asesino suelto rondando el parque buscando a sus siguientes víctimas, quizá. Tras analizar la escena del crimen, señalaron que quedaba poca evidencia como para identificar a un culpable. Las chicas no eran de la zona y no parecían tener enemigos, lo que a los investigadores les pareció que indicaba que fue un asesinato aleatorio.
Y esto es algo que dificultaba más la investigación, porque no es lo mismo tener nombres cuando una víctima tiene enemigos que el culpable sea un completo desconocido en la vida de las víctimas. Pero se encontró la siguiente evidencia. La cinta adhesiva, que no pertenecía a las chicas, encontraron un guante que tampoco les pertenecía y cabello enganchado en la cinta adhesiva que tampoco era de las chicas. También tenían una cámara de fotos que habían usado para documentar su excursión y gracias a esta cámara de fotos los investigadores pudieron armar la cronología de lo que hicieron las chicas desde que llegaron al parque hasta que fueron asesinadas. Y la cronología indicaba lo siguiente. El 19 de mayo, Julian y Loli llegaron al parque, se adentraron en el bosque y acamparon. No salieron de su campamento durante un par de días, porque todas las fotos de 2 días eran en el campamento. El 21 de mayo comenzó una tormenta, dejaron su campamento e hicieron autostop con un guardabosques que las llevó a un albergue. Renovaron su permiso de campamento y esperaron a que pasara la tormenta antes de regresar al campamento de nuevo. Según las fotos, las chicas escalaron la montaña Hawksbill y acamparon cerca del arroyo y del sendero de los Apalaches. Fueron vistas por última vez por otros senderistas el 24 de mayo, cuando describieron que vieron a las chicas felices y disfrutando de la excursión. Dentro de las 48 horas posteriores al avistamiento del 24 de mayo, se cree que es cuando fueron asesinadas en su campamento. Entonces, empezaron especulaciones acerca del caso. Primero se especuló mucho sobre por qué el perro Tag salió ileso. Primero de todo, parece algo improbable que un asesino elija a una pareja acompañada de un perro grande, por lo que esto llevó a pensar a mucha gente que quizá quien las mató las había conocido rato antes o días antes y se había hecho amigo del perro, se había ganado su confianza. Aunque no sé si tendría sentido del todo. Todo depende también de la personalidad del perro a veces. Hay perros súper protectores, hay perros que no son tan guardianes, pero normalmente si un perro ve que su familia está siendo atacada, él también se pone en modo ataque. No todos, evidentemente. Quizá el asesino o bien se hizo amigo del perro cuando las conoció o bien asustó al perro para que se fuera. Por otro lado, también se especuló sobre que las chicas fueron víctimas de un crimen de odio. Ellas no habían revelado su sexualidad a mucha gente, Loli solo a sus amigas, pero los periodistas comenzaron a especular sobre su sexualidad y a centrarse solo en eso. Los periodistas comenzaron a preguntarle a las amigas de las chicas sobre su sexualidad y las amigas mantuvieron silencio por respeto a las fallecidas, ya que ponerse a hablar de este tema cuando habían sido asesinadas no tenía demasiado sentido. Pero bueno, querían indagar sobre sus vidas por si había sido un crimen de odio por ser lesbianas. Los familiares de las chicas desconocían que sus hijas eran lesbianas y mucho más que eran novias, y empezó un circo mediático de periodistas acosando al entorno de las chicas para obtener detalles sobre su relación. Este crimen entonces conmocionó a la comunidad gay, lesbiana, LGBTIQ+, cuando se reveló finalmente que estas dos chicas eran pareja. El FBI comenzó a alertar a los visitantes de Shenandoah sobre el doble homicidio y ofrecieron una recompensa de $25.000 por información que los llevara a arrestar a alguien. Para el final del verano no se había realizado ningún arresto y quedaban pocas pistas. Descartaron que fuera un robo que salió mal, ya que no había pruebas de que las pertenencias de las chicas hubieran desaparecido. La investigación no arrojó información sobre si las víctimas fueron víctimas de agresión sexual o si estaban vestidas o no. Es algo que desconocemos porque nunca hicieron pública esta información. Y aquí entramos con más casos porque los asesinatos de Julian y Loli eran el 8º o 9º asesinato ocurrido en ese sendero de los Apalaches desde 1974. Una de las víctimas anteriores a ellas fue una mujer que era lesbiana y fue asesinada por un tiro por un hombre por besar a su novia en el bosque. Después, tras una verificación de datos, porque el FBI no tenía mucho por dónde tirar, no había demasiadas evidencias, así que intentaron buscar casos similares para identificar a posibles sospechosos. Así que tras una verificación de datos encontraron semejanzas con otro caso. En 1986, Rebecca Dowski y Kathleen Thomas fueron encontradas sin vida en un coche que había sido empujado desde un terraplén cerca de Williamsburg. Ambas chicas eran pareja y tenían la garganta cortada y las muñecas atadas, sin señales de forcejeo.
Ambas mujeres estaban vestidas y no fueron novias señales de agresión sexual. Sus pertenencias seguían en el coche, lo que descartaba también un robo. El agente del FBI, Bo McFarland, dijo: existen sorprendentes similitudes. Estamos investigando para ver si están relacionados. En el caso de Rebecca y Kathleen, ambas tenían quemaduras en el cuello por cuerdas, lo que significaba que primero fueron estranguladas. Y la falta de forcejeo les hizo pensar que los asesinatos podían haber sido cometidos por más de una persona, ya que imaginar si eran dos chicas y solo un asesino, mientras el asesino está estrangulando a una de las chicas, la otra puede hacer algo, pero ninguna de las dos tenía heridas defensivas ni nada. Este caso de Rebecca y Kathleen se relacionó con los asesinatos de la Colonial Parkway. Fueron asesinatos en serie de al menos 10 personas en el estado de Virginia entre el año 86 y el 89. Y el caso se llama los asesinatos de Colonial Parkway porque ocurrían en una vía que atraviesa el Parque Histórico Nacional Colonial, conocida como la calle de los enamorados, especialmente para parejas homosexuales que iban a esa calle y se paraban ahí. Pero varias parejas heterosexuales también fueron asesinadas en esa zona. Uno de los sospechosos identificados, aunque quizá fueron varios atacantes, fue un hombre llamado Alan Wade Wilmer, que trabajaba como pescador en su barco. También era cazador y miembro del club de caza local. Alan estaba divorciado y tenía 2 hijos y era conocido por confrontar a parejas en Colonial Parkway, que más que confrontar yo diría acosar. En una ocasión se acercó a una chica y a su novio, que tenía el pelo largo, y confundió al novio con una chica, pensando que eran una pareja del mismo sexo. Cuando vio que en realidad era un chico, se rió y los dejó en paz. Si queréis que traiga este caso al canal, dejádmelo en comentarios porque tiene bastante información, ya que hubo muchas víctimas. Sin embargo, el FBI no creía que las muertes de Lolly y Julian estuvieran relacionadas con el asesino de Colonial Parkway, él o los asesinos. Fuentes policiales y las familias dijeron que el asesino podría ser alguien conocido. Se sabe que le pidieron a la exprometida de Lolly someterse a una prueba del polígrafo, pero no salió nada sospechoso de ahí. Ahora, en julio de 1997 sucedió otro caso aterrador en el Parque Nacional Shenandoah. Una ciclista canadiense llamada Yvonne paseaba en bici con amigos por Skyline Drive en Shenandoah. Ella se separó del grupo en un momento, desviándose sin querer de ellos y quedándose sola. Paró en la carretera para admirar las vistas de la montaña y buscar a su grupo, cuando de repente un hombre que conducía una camioneta giró para obligarla a salirse de la carretera y caer. El hombre salió del vehículo e intentó secuestrarla literalmente, pero ella luchó como pudo y corrió hacia los árboles, le tiró una botella de agua y usó su bicicleta para impedir que el hombre pudiera cogerla. El hombre comenzó a gritarle groserías sexuales, regresó a su camioneta e intentó atropellarla varias veces. Finalmente, al no poder con ella, el hombre huyó del lugar a toda velocidad. Yvonne rápidamente denunció el caso a un guardabosques cercano y afortunadamente este hombre fue detenido antes de poder salir del parque. Este hombre fue identificado como Daryl David Rice. Dentro de su camioneta encontraron dispositivos de contención de manos y piernas. Daryl era un hombre soltero, tenía 20 y tantos años y no tenía antecedentes penales. Era de Charlottesville, Virginia, y acababa de ser despedido de su trabajo por crear mal ambiente laboral, especialmente con mujeres. Según sus antiguas compañeras de trabajo, siempre les gritaba groserías, golpeaba las paredes del baño, robaba la comida de sus compañeros de trabajo, chocaba a la gente a propósito para derramar sus bebidas, entre otras cosas. Claramente notaron que sentía un profundo desprecio hacia las mujeres. Fue arrestado por intento de secuestro de Yvonne y sentenciado a 135 meses en una prisión federal de Virginia. Durante los interrogatorios, algunas cosas extrañas que decía llevaron al FBI a pensar que tal vez era el asesino de Lolly y Julian. Daryl declaró a los investigadores que odiaba a las mujeres y que quería arruinarles el día. Cuando el FBI revisó las imágenes de vídeo de 1996 grabadas en entradas de parques nacionales, descubrieron que Daryl había entrado en el parque a las 8:05 p.m. del 25 de mayo de 1996 y no fue visto regresar a su vehículo hasta el 1 de junio. Cuando lo interrogaron al respecto, él negó haber estado en el parque ni el 25 ni el 26 de mayo, y entonces le preguntaron si conocía el caso de Lolly y Julian.
Él dijo que solo había oído que eran lesbianas. Le preguntaron, ¿qué crees que el asesino podría haber pensado durante el asesinato de estas chicas? Y él respondió, podría estar pensando lo mismo que yo, como si la gente del trabajo me estuviera dando la lata. La policía declaró que Daryl hacía comentarios homófobos durante los interrogatorios. Después de muchos interrogatorios e investigaciones, los investigadores acusaron a Daryl de los asesinatos de Loli y Julian. Familia y amigos de Daryl se sorprendieron mucho porque dijeron que él no odiaba a la gente y que él tenía amigos homosexuales que nunca dijeron tener ningún problema con él. Las hermanas de Daryl dijeron que nunca habían visto a Daryl tener odio hacia las mujeres, que podía enfurecerse, sí, pero nunca basándose en el género o la sexualidad de los demás. Sin embargo, esto es un poco contradictorio porque él mismo en los interrogatorios hizo comentarios homófobos, además de que intentó secuestrar a una chica, Yvonne, la canadiense. Esta dijo que Daryl la atacó por el simple hecho de ser mujer. Dijo que primero le empezó a gritar que le enseñara los pechos y luego intentó secuestrarla. Yvonne dijo, me dijo que me iba a agarrar y que me subiera a la camioneta y me estaba gritando. Estaba aterrorizada, pensé que me iba a matar. Daryl le dijo a los investigadores que no solo atacó a Yvonne por ser mujer, sino que las mujeres son más vulnerables y más fáciles de someter. Dijo que sentía que su crimen hacia Yvonne era resultado de su frustración con la gente de su antiguo trabajo. Los investigadores estaban convencidos de que era él. En 2001, el fiscal anunció que las autoridades generales acusaban a Daryl del delito y solicitaban la pena de muerte. Dijeron que sabían que Daryl era el hombre que buscaban. Sin embargo, todo el caso dio un giro y comenzó a desmoronarse. El único ADN extraño encontrado en la escena del crimen fueron los cabellos hallados en la cinta adhesiva, la cinta y el guante que no pertenecía a las chicas, pues el ADN no coincidía con el de Daryl, el del pelo, y en ese punto lo descartaron completamente de este caso. En ese punto el caso quedó paralizado durante años. Sin embargo, hay otro hecho que sucedió el mismo mes que Julian y Loli fueron asesinadas. Y aquí entraremos en otros sospechosos. Y sobre todo en quién creen los familiares que es el asesino. El mismo mes que las chicas fueron asesinadas, se encontró el cuerpo de una chica llamada Alicia Showalter Reynolds, de 25 años, en un campo cerca de la Ruta 29 de Virginia. Alicia era estudiante de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore y había estado desaparecida desde marzo de 1996, después de haber ido de compras con su madre y cada una haber regresado a su casa. Cuando Alicia volvía a casa, parece que se le estropeó el coche, ya que en su coche abandonado vieron una servilleta blanca debajo del limpiaparabrisas, una señal común que se usaba para hacerle una señal a otro conductor o a una persona que iba a pie para que parara a ayudar. Sin embargo, el coche estaba en perfecto funcionamiento. La policía cree que en este caso el asesino usó el truco para que Alicia parara y lo ayudara. Es decir, que el asesino iba andando con la servilleta blanca y ella paró para ayudar. Con este dato público, decenas de mujeres se presentaron a la policía para explicar que habían sido víctimas de la misma táctica. Todas estas mujeres contaron que un hombre de 1,80 m de altura y cabello rubio había fingido tener problemas con el coche para que las mujeres se ofrecieran a llevarlo en sus vehículos. La mayoría de estas mujeres dijeron que no, otras dijeron que sí y afortunadamente no les pasó nada. Sin embargo, una semana antes de la desaparición de Alicia, el estado mental o agresividad de este hombre parecía estar aumentando. Una mujer contactó a la policía por haber sido víctima de una agresión. Contó que en la Ruta 29, un hombre que coincidía con la descripción anterior le ofreció llevarla a casa cuando la vio caminando sola al lado de la carretera. El hombre parecía normal y amable, así que ella aceptó. Sin embargo, al subirse al coche, de repente se sintió muy incómoda. Estaba todo muy solitario, no veía coches venir o volver, e inmediatamente se inquietó e intentó bajar. El hombre enfureció y comenzó a discutir con ella mientras ponía el coche en marcha y comenzaba a conducir. Finalmente la empujó del vehículo y ella se rompió el tobillo. 7 días después, Alicia desapareció en esa misma zona. La policía comenzó a referirse a ese hombre como el acosador de la Ruta 29. Creyeron que el acosador de la Ruta 29 podía ser Daryl, pero muchos no aceptaron esta idea por falta de evidencia. Incluso la madre de Alicia declaró que no creía que Daryl estuviera involucrado en el asesinato de su hija, porque un año después, en 1997, Daryl fue incapaz de secuestrar a Yvonne, una mujer que solo tenía una botella de agua y una bicicleta para protegerse.
Entonces argumentaba que un hombre capaz de asesinar a 2 mujeres con un perro, capaz de asesinar a otra chica y acosar a un montón, ¿cómo no era capaz un año después de secuestrar a otra? Si los asesinos mejoran cuanto más asesinan, los secuestradores mejoran cuanto más secuestran. Pero bueno, para mí no tiene por qué. A lo mejor las otras víctimas reaccionaron quedándose paralizadas, mientras que Yvonne reaccionó luchando con todas sus fuerzas. Al final, cada cuerpo reacciona de maneras distintas en distintas situaciones. Entonces, ahí se quedó el caso en ese momento, paralizado durante años. En 2021, muchos años después, el FBI volvió a solicitar información sobre los asesinatos de Lolly y Julian, centrándose más allá de Virginia, ya que testigos, sospechosos, etc. podían haberse mudado a otros estados. Entonces salió el nombre de Richard Evonitz, otro asesino en serie, secuestrador y violador, responsable de la muerte de al menos 3 adolescentes en Virginia. Tengo el caso de Richard Evonitz completo en el canal, ya que no hace mucho tiempo se viralizó en TikTok la cuenta de su exmujer que explicaba cómo se enteró que su exmarido era un asesino en serie, cómo fue su matrimonio con un asesino en serie, cuándo sospechó, cuándo cree que pasaron cosas. Y en el caso que subí al canal hablo también sobre todo lo que explicó esta mujer, así que si queréis ver ese vídeo después de este lo dejo fijado en el primer comentario, porque en este caso de los asesinatos de Lolly y Julian entra bastante ahora el tema de Richard Evonitz como sospechoso. El dato es que algunas de las exparejas de Richard Evonitz hablaron sobre que él tenía una fantasía de querer estar con 2 mujeres. Una vez le dijo a su exmujer que evitara ir al Parque Nacional Shenandoah porque había gente peligrosa allí. Le dijo a la policía cuando lo arrestaron que él solía visitar el Parque Nacional a menudo. La familia de Lolly y la de Julian creían que Richard Evonitz fue el asesino de las chicas. Lo pensaban gracias al trabajo de Catherine Miles, una periodista, escritora y teórica ambiental estadounidense, que escribió un libro llamado Trailed, y en este libro documentó toda su investigación sobre estos casos e hizo muchas conexiones que impulsaron a todos a creer que Richard Evonitz era el asesino. Sin embargo, en ese punto Richard Evonitz ya estaba muerto. Catherine determinó que durante un periodo de 14 meses, a finales de la década de los 90, Julian y Lolly fueron solo 2 de 8 mujeres asesinadas en Virginia Central, y basándose en las víctimas y en la naturaleza atroz de los crímenes, comenzó a intuir que el sujeto operaba solo en esa zona, y basándose en todas las pruebas que documentó, Richard parecía el culpable más probable. Pero como he dicho, Richard Evonitz ya no está vivo, así que puede que nunca sepamos si fue o no fue él. Han pasado 29 años desde el asesinato de Lolly y Julian en el Parque Nacional Shenandoah, todavía sin resolver, pero con los avances de las pruebas de ADN esperamos que tal vez algún día pueda resolverse. Y esto es todo sobre este caso. Dejadme en comentarios vuestras teorías, porque en todos estos casos que hay varios sospechosos, uno no sabe qué pensar porque siempre cuadra algo de uno, cuadra algo del otro. Por ejemplo, a mí se me hace me chirría mucho que este hombre, Daryl, que intentó secuestrar a Yvonne, entrara en el parque. O sea, según las grabaciones de cámaras, vieron cómo él entró en el parque el día 25 de mayo y no salió del parque hasta el 1 de junio. O sea, que este hombre estuvo en el mismo parque donde estas 2 mujeres fueron asesinadas después del 24 de mayo. No se sabe si fueron asesinadas el 24, el 25 o el 26 o el 27, pero desde el 24 de mayo, que fue la última vez que fueron vistas por testigos, hasta el 1 de junio que se encontraron sus cuerpos, pudieron haber sido asesinadas durante todo el transcurso de esos días, y ese hombre estuvo allí. Sin embargo, el ADN no coincidía con el de él. No sé tampoco si podemos fiarnos mucho de las pruebas de ADN de ese entonces. Eso ya es algo que estoy especulando yo, porque evidentemente en los 90s las pruebas de ADN no eran lo mismo que ahora las pruebas de ADN en 2026. Sin embargo, también según la investigación de esta mujer en su libro, Richard Evonitz es la persona que encaja y que es más probable, según ella y los familiares, de que fuera el asesino. Luego, sobre el caso de los asesinatos de Colonial Parkway, no hemos entrado en muchos detalles porque la policía cree que esas 2 mujeres, Rebecca y Kathleen, fueron asesinadas por el asesino o los asesinos de Colonial Parkway, pero no Julian y Lolly. Sin embargo, Julian y Lolly fueron asesinadas de la misma manera que Rebecca y Kathleen. O sea, los crímenes
tienen muchísimas similitudes, por no decir todas prácticamente. Así que bueno, dejadme en comentarios cuál es vuestra teoría, qué creéis y ojalá algún día este caso se resuelva y pueda traer una actualización sobre que ya se sabe quién fue y las familias puedan, después de tantísimos años, tener respuestas. Este es un caso muy triste porque es el caso de dos chicas que solo querían celebrar que una de ellas había conseguido una beca en el lugar donde más les gustaba estar, que era la naturaleza. Y si bien no se sabe, o al menos no he encontrado información pública sobre qué pasó con el perro vivió y fue ileso, no sufrió ningún daño, fue ileso, aunque no he encontrado información sobre si se quedó con una familia o con la otra o qué pasó con él. Dicho todo esto, os dejo en comentarios fijado el caso de Richard Evonitz para las personas que no lo hayáis visto y queráis verlo para ver si se encuentran conexiones o si ese caso da más claridad sobre si podría haber sido él. Porque realmente Richard Evonitz vivía en Virginia en ese punto, con su exmujer, que es la que contó en TikTok que él salía por las noches y volvía todo raro y que creía que estaba cometiendo asesinatos. Así que bueno, si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, vuestros pensamientos en comentarios. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!